Bien, pues con este vídeo llegamos al último punto del tema, del apartado del tema que vamos a tratar esta semana, que es los fascismos de los años 20 en España. Bien, pues la situación que había en España después de la Primera Guerra Mundial un poco ya hemos visto la que era, es decir, España se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial, esto le benefició económicamente, ya que durante este periodo se dedicaron a abastecer a los países contingentes, es decir, aquellos países contingentes como Reino Unido, Francia, incluso Alemania, que basaban su economía en una economía de guerra, pues necesitaban bienes de consumo y bienes de subsistencia, así que les proveía el campo español y las industrias españolas a través de la importación por parte de esos países y exportación por parte de España a esos países. Bien, entonces esto lógicamente les beneficia económicamente desde el periodo 1914 a 1918, pero cuando acaba la guerra y esta economía de guerra se detiene, y los países empiezan a autoabastecerse por ellos mismos, lo que hay en España es una crisis de sobreproducción. Y las crisis de sobreproducción, pues a lo que llevan es a descenso de las ganancias de los empresarios y por tanto aumento del paro, etc. Entonces, esta situación económica desfavorable también es un caldo de cultivo para el fascismo que vendrá después y la dictadura que ejercerá Miguel Primo de Rivera. A principios de los años 20, el monarca que está en el poder es Alfonso XIII. Y la política de este momento, ya incluso desde el propio rey Alfonso XII, había querido regenerarse. Ahora vivimos en un momento que se llama el regeneracionismo, porque los políticos intentan un poco regenerar la política, porque había una política bastante corrupta, la monarquía, la iglesia y la nobleza habían participado en episodios de corrupción muy fuertes que llevaron incluso a que la reina anterior Isabel II se tuviera que ir del país. Entonces quieren regenerar un poco la política y presentar una monarquía más constitucionalista para que sea más apoyada. No obstante, en España sigue dominando el caciquismo y la manipulación de los datos electorales. ¿Esto qué es? Bueno, pues por un lado, la manipulación de los datos electorales es bastante clara, pero lo que se llegaban a hacer cosas tan estrambóticas como que apareciesen en el censo electoral nombres de personas que ya estaban difuntas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estas personas realmente no habían ido a votar. Entonces, ¿quién había colocado el voto de estas personas? Pues lo que estaba pasando era que se estaban manipulando las elecciones para que saliera vencedor el partido que se deseaba desde arriba, no el partido que se deseaba desde abajo. Es decir, había elecciones, pero falseadas. Por otro lado, también está el caciquismo, que a pesar de que se hace una división territorial en España con el liberalismo, como las que estudiaréis más adelante, Javier de Burgos, etc., España aún seguía dividida por circunscripciones territoriales dominadas por la Iglesia o por algún señor importante, miembro de la nobleza o de la muy alta burguesía, algún gran terrateniente. Entonces, lo que hacían estos grandes terratenientes en su zona, que lo controlaban todo, era intentar que las personas que vivían ahí votasen el partido deseado por el cacique, no el que esta persona deseaba. ¿Cómo hacían esto? Pues con distintos medios, algunos con formas más amables, como realizar una gran comida para el pueblo y luego decir pues que no se debía nada, solamente que las elecciones votasen a X partido. Por otro lado, también había formas menos amables que era utilizar la fuerza para que acabasen votando de esta manera. Así que al final se nutrían, se aprovechaban del analfabetismo general que existía en la España de principios de los años 20 y estas personas acababan votando a gente que a la larga no iba a representar sus intereses, sino los intereses de la burguesía, de la pequeña, bueno, sí, de la gran burguesía que había, pero minoritaria en España, y de la nobleza, de la iglesia, etcétera. Por esto aquí algunas viñetas que se hacen con humor, como lo del pardillo razonable, etcétera. Por otro lado, también recordamos que España perdió sus últimas colonias en 1898 con la pérdida de Filipinas, Cuba, Guam, etcétera. Entonces, el ejército español lo que quiere hacer ahora es conservar las posesiones que tiene en Marruecos a toda costa, que son estas posesiones que ha conseguido, como vimos en el tema del imperialismo, el protectorado
de Marruecos que comparte con Francia y algunas otras zonas como son la del Rif. Entonces, en estas zonas también hay levantamientos por parte de la población que no quiere al ejército invasor. Entre estos levantamientos encontramos, por ejemplo, el de Abdelkrim, que con sus tropas intenta expulsar a los españoles de esta zona. Vale, pues en este momento el rey, pues claro, el ejército, para conservar un poco su imagen, quieren mantener esto a toda costa, hasta tal punto que para irse a las guerras de Marruecos, el rey incluso estableció que debían ir en un momento dado incluso los reservistas. Solamente podían quedarse aquellos que pagasen una cantidad para no ir a prestar servicio militar, con lo cual vemos que la población española en situación de más pobreza es práctica y que no pueden pagar este impuesto, muchas veces acuden a la guerra por simplemente no pagar este impuesto. Entonces, de esta manera, el rey, pues claro, se ve que tiene muchísima ansia por controlar este territorio. Pues en las guerras contra Abdelkrim se dio lo que se conoce como el desastre anual, en el cual el ejército español fue masacrado por estas tropas. Entonces hubo una gran cantidad de bajas para el ejército español. Entonces la sociedad, claro, la sociedad va a demandar explicaciones políticas y al propio rey Alfonso por esta derrota militar. Entonces es cuando se publica el expediente Picasso, en el cual salía involucrado el rey y grandes cargos del ejército en esta masacre, porque se empeñaron en ir a conservar unos territorios que no podían mantener fácilmente y que se presentaban a una derrota prácticamente asegurada. En este expediente Picasso se vio la responsabilidad del rey en esto, en el desastre anual, y también de altos cargos del ejército. Entonces, lo que van a hacer es van a querer explicaciones por parte de la monarquía. Vale, en este momento el rey Alfonso XIII pues tiene miedo de perder su posición, de que incluso se proclame la república y él tenga que verse obligado a exiliarse y a perder su condición de monarca. Entonces lo que hace es tolerar el golpe de estado de Miguel I de Rivera. En este momento, para salvaguardar también la dignidad del ejército, Miguel I de Rivera da un golpe militar y el rey lo apoya que Miguel I de Rivera dé el golpe de estado y le concede plenos poderes, es decir, se establece la dictadura de Primo de Rivera. En este momento Miguel I de Rivera va a tomar el poder con la anuencia del rey, es decir, con el beneplácito del rey. Fue el rey quien toleró este golpe de estado y lo que hace es, lo primero de todo, suspender la Constitución y disolver las Cortes. La Constitución queda en suspenso, por tanto, no se aplican los derechos, que por este mismo motivo hay quien dice que la Constitución más larga es la de esta época y no la actual, porque la de esta época nunca se canceló, sino que quedó suspensa. Por tanto, aún su vigencia continuaría, pero en suspensión, no prohibida, sino suspensa. Vale. También, por otro lado, se disolvieron las Cortes. Obviamente no va a haber pluralismo político, solamente va a existir un partido único, que es la Unión Patriótica. Todos los demás partidos quedan suspendidos y solo la Unión Patriótica, el partido de Miguel I de Rivera, es el que subsiste. Entonces es este el partido que queda como partido único. Por otro lado, hay una censura intelectual en la prensa y en la educación. Van a controlar ellos los medios de comunicación y las comunicaciones de una persona a otra, como vamos a ver ahora en la telefónica. Por otro lado, también se persiguió el nacionalismo catalán y el vasco porque consideraban que estos nacionalismos son periféricos, son nacionalismos que lo que tratan es de hacer una separación con el Estado central y consideran que tolerar este pensamiento diferente no es poner al individuo bajo el control del Estado ni someter al individuo al Estado, sino que es crear tensiones y quieren controlar un pensamiento único y por tanto
lo que van a hacer es, además de perseguir el nacionalismo catalán y vasco, es prohibir su elemento cultural principal, que es la lengua. Quieren prohibir la lengua con el objetivo de que este sentimiento nacionalista lo que haga es diluirse y no tolerarlo, para que no haya más conflictividad social. Se aboga por la no tolerancia. Por otro lado, Miguel Primo de Rivera es un personaje controvertido. Hay diferentes posturas bibliográficas en torno a él, porque también lo que hizo durante su mandato, aparte de esto, fue la construcción de obras públicas, sobre todo carreteras, para permitir articular mejor el mercado interior, así como también permitir articular mejor los desplazamientos del ejército, pero también esto le vino bien al mercado interior. Y también pone en marcha monopolios como Telefónica o Camsa, que actualmente siguen teniendo renombre. A través de Telefónica también era una manera de, a través de las telefonistas, controlar también las conversaciones de un sitio a otro. ¿Vale? Esto es un poco lo que sucede durante la dictadura de Primo de Rivera, así a grandes rasgos. Por último, ¿qué pasa? Que con la crisis de 1929 y la oposición que había hacia la dictadura, lo que provocan es la dimisión de Primo de Rivera. Acto seguido, el rey nombra a Dámaso Berenguer, y que después este personaje, Dámaso Berenguer, va a ser sustituido por el almirante Aznar. El objetivo con esto es volver paulatinamente al constitucionalismo anterior a la dictadura. Por eso la dictadura de Dámaso Berenguer fue conocida como la dicta blanda, porque lo que querían era, o sea, se pierde este clima férreo y empieza a verse cómo se intenta volver al constitucionalismo, a respetar ciertos partidos políticos, etc. Pero la sociedad ya no estaba ni por regenerar la monarquía ni por nada. Estaba bastante descontenta con la monarquía, e incluso hay movimientos de intelectuales, y ya tanto de izquierdas como de derechas, que lo que intentan es hacer que el rey abdique e instaurar la república, porque están bastante descontentos, ya os digo, tanto sectores de la derecha como de la izquierda. La república en este momento no se veía como algo meramente de izquierda, sino que era algo también perseguido por la derecha, porque consideraban que la monarquía era igual a corrupción. Entonces, hay algunos eventos históricos como el Pacto de San Sebastián, donde se reúnen intelectuales para defender la República, o sublevaciones militares en Jaca, buscando la República, que el rey intentó represaliar y represalió, lo cual hizo que la monarquía aún se viera mucho peor. Entonces se convocaron elecciones el 12 de abril de 1931, elecciones que la población interpretó como un plebiscito, como una manera de votar si querían monarquía o república. Entonces los partidos republicanos obtuvieron una cierta victoria. Y lo que pasará con esto es lo que veremos en la siguiente semana, no la siguiente. Pero lo que quiero que os quede un poco claro es por qué llega Miguel Primo de Rivera al poder y por qué la monarquía empieza a caer en desgracia. Entonces, hasta aquí es lo que vamos a ver esta semana, junto con los ejercicios que os he colgado. Los vais haciendo. Si tenéis alguna duda, pues me escribís y os intentaré resolver las dudas en el menos tiempo posible. Y nada, pues espero que vaya bien, y cualquier cosa estamos en contacto.